Pues doña Laura Olivera, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Doña Laura Olivera, corresponsal en Brasil de CCTV, Televisión Central de China y Radio Universal de Uruguay. Laura Olivera estaba con nosotros en la hora de la verdad. Y nos vamos a hablar ahora de un tema importantísimo que se va a hacer finalmente con los contratos de exploración de petróleo. Se van a firmar nuevos contratos. Vamos a estar solamente dependiendo de los contratos que ya se firmaron. ¿Qué va a pasar? Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, doctor Francisco José, finalmente qué? Finalmente qué en materia de petróleo y en materia de carbón, que son las grandes fuentes de ingresos que tiene el país en materia cambiaria. Al fin que se firman nuevos contratos, no se firman, el carbón y el petróleo son tan tóxicos como la cocaína. ¿En qué quedamos, doctor Lloreda? No es claro, Fernando. El gobierno ha señalado que está abierto a revisar la posibilidad de firma de nuevos contratos, pero ese pareciese ser un tema bajo análisis, y lo que el país está necesitando son decisiones pronto, decisiones no solo en esta materia, sino decisiones en la reforma tributaria. La combinación de no suscribir nuevos contratos o detener la dinámica exploradora del país o tener en vilo al país sobre este asunto con una reforma tributaria que asfixia a la industria y especialmente a las empresas privadas, pues continúa siendo muy delicado. Muy delicado porque no está clara la política y uno no sabe si la política es la de la ministra de Minas, es la del presidente Petro, es la de quién en esta materia definitiva. Usted ha tenido contactos con el presidente. ¿Qué saca en claro, doctor Lloreda? Buena pregunta, Fernando. El contacto con el presidente de la República no es uno distinto que leer sus mensajes de Twitter. Y cuando uno lee sus mensajes de Twitter, lo que uno identifica es que se ha reafirmado en su posición inicial de continuar con los contratos existentes. Se ha abierto una puerta a través del ministro de Hacienda en torno a la suscripción de nuevos contratos. Estos están, al parecer, dependiendo de un estudio que está haciendo el gobierno, estudio que esperaremos a ver qué indica, pero lo cierto es que las cuentas son muy claras. Colombia necesita continuar la dinámica exploratoria. Colombia en este momento, de continuar como vamos, pues tendremos un promedio de 30 pozos exploratorios en los próximos 10 años, pues 30 pozos por año, y con la tasa de éxito de estos, pues lo cierto es que si nos va bien tendremos 6 pozos exitosos por año. El país está necesitando mínimo 100 pozos exploratorios años para elevar la probabilidad de nuevos hallazgos de petróleo y de gas. Entonces es tan evidente que el país necesita nuevos contratos a futuro de petróleo y de gas, de exploración y producción, que es difícil de entender que esas cuentas tan claras no se acepten. Hasta así de sencillo. Entonces pues vamos a ver eso cómo avanza, e igual la reforma tributaria, porque esa combinación es profundamente destructiva. En la reforma tributaria, ¿cómo se afecta, cómo gravita la reforma tributaria sobre la producción de gas y de petróleo? ¿Qué es lo que se le dice a un inversionista extranjero? Venga, que lo trato como desde el punto de vista tributario. Venga, que le voy a incrementar la carga tributaria de un 65 a un 85%. Venga, que en Colombia
a diferencia del resto del mundo, donde todas las empresas deducen de la base del impuesto de renta lo que le entregan al Estado de regalías, porque las regalías son del Estado, y que eso es de alrededor de pues entre el 20 y el 30%, venga Colombia que acá no lo va a poder deducir, sino que va a pagar impuestos sobre esas regalías, aunque esas regalías no sean suyas, es decir, en Colombia se paga impuestos de renta sobre algo que no produce renta y algo que no es de uno. Esa es la invitación que se le está haciendo a los inversionistas, y pues por eso nosotros en los distintos análisis que le hemos transmitido al gobierno, pues estamos señalando que de prosperar la reforma tributaria como está, de prosperar como está Fernando, pues lo que vamos a ver es una reducción inmediata en los programas de inversión. Vamos a terminar espantando a los inversionistas, vamos a terminar además pues colocándole una camisa de fuerza a Ecopetrol, y todos los estudios indican que a la vuelta de 10 años Colombia la producción habrá caído entre 300 y 450 mil barriles. Entonces esa parecerá ser pues la apuesta del gobierno con la reforma tributaria. Ojalá no sea así. Con el ministro Campo hemos tenido diálogo permanente, hemos tenido la oportunidad de examinar los números, pero sí pues, lo que la industria está esperando es unos ajustes de fondo en la reforma tributaria en esta última etapa. Doctor Lloreda, mientras tanto, ¿qué está pasando efectivamente? ¿Están llegando los capitales para invertirse en exploraciones petroleras que ya se están adelantando? ¿Está retraído el capital? ¿Cuál es la relación o la realidad de lo que está ocurriendo mientras palos van y vienen? Las empresas programaron inversiones muy importantes para este año, por el orden de unos 4.000 millones de dólares. Esos programas de inversión se están adelantando, son principalmente en proyectos de producción, también exploración. En este momento pues se está buscando terminar el año con un poco más de 50 pozos exploratorios, ojalá se cumpla. Hay una gran expectativa, sin embargo. Entonces, lo que al tiempo en que pues se está adelantando la actividad de una manera, es decir, de una manera normal, pues lo cierto es que ya las empresas están revisando sus programas de inversión para el próximo año entre un 20 y un 30%, es decir, en reducirlos. Ojalá, repito, ojalá la reforma tributaria dé un giro, y de un giro para que no asfixie a la industria, especialmente las empresas privadas, salvo que exista un propósito de estatizar la industria por la puerta de atrás. Y la mejor manera o la forma más expedita de hacerlo es empezar ahorcando a las empresas privadas que están en el país para que tarde o temprano salgan de Colombia y quedemos entonces con una industria del petróleo y gas nacionalizada. Es difícil de entender que ese sea un objetivo del gobierno, pero y esperamos que no sea así. Esta industria existe en Colombia gracias a ese trabajo articulado entre empresas privadas y la estatal petrolera Ecopetrol. Así ha sido durante 100 años, y son muchos los proyectos en los cuales está trabajando Ecopetrol con las empresas privadas. Un ejemplo de ellos son todos los descubrimientos que tenemos en costa afuera, que son inversiones muy cuantiosas, y donde pues Ecopetrol sola no tiene la capacidad de poner un capital de riesgo para proyectos como ese, o incluso en tierra firme. Pero no sé, la verdad surge la inquietud, Fernando, porque cuando por un lado uno ve que se impulsa una reforma tributaria tan dura con la industria de hidrocarburos, y que en especial golpea a las empresas privadas que hay en el país, y por otro lado todo un manto de duda o una vacilación sobre si va a haber nuevos contratos de exploración en Colombia, pues estas son señales que son muy
muy desafortunadas. No hay duda ninguna, son muy desafortunadas. Vamos a ver cuáles son sus efectos. Esperamos seguir contando con sus luces, con su información y con su posición siempre firme, siempre clara, siempre transparente en esta materia. Doctor Lloreda, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Fernando, muchas gracias y permítame un último mensaje a todos los oyentes. Aquí incluso lo que está de por medio no son unas empresas privadas que si en Colombia no encuentran condiciones para invertir acá, pues se encontrarán otros mercados durante muchas décadas. Aquí incluso lo que está en juego no es ni siquiera la industria de hidrocarburos, es el país, usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el 40% de nuestras exportaciones, de nuestras divisas, es más del 20% de los ingresos nacionales, son los ingresos de regalías, es la autosuficiencia en materia de petróleo y gas, salvo que lo que queramos es terminar importando petróleo, gas, especialmente de Venezuela, es decir, secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro. El tema es bastante más delicado y más grave, Fernando, de lo que de pronto muchos colombianos han identificado. Usted en su programa, de manera reiterada, ha encendido las alarmas y la verdad de todo mi reconocimiento, porque no todo el mundo habla con claridad sobre lo que está ocurriendo y es muy grave, Fernando. Entonces, muchas gracias por este espacio y continuaremos, sin duda alguna, pues tratando de advertirle al país y a los que toman decisiones de política pública y al Congreso sobre la gravedad de lo que se está tejiendo. La gravedad es inmensa porque de eso depende tranquilamente el porvenir de Colombia. Así de sencillo es. Colombia sin petróleo y sin gas. Colombia sin carbón. Colombia es un país que no resulta viable. Así de sencillo. Bueno, doctor Francisco José Lloreda, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Gracias, un abrazo. Bueno, queridos amigos, otra vez Francisco José Lloreda, dejando claras las cosas que no están claras. No están claras porque finalmente no se sabe qué camino va a tomar Gustavo Petro en materia de política petrolera. Y en